Subphylum Cephalocordata. Los cefalocordados recuerdan en su aspecto a los primeros cordados. Si las evidencias moleculares son correctas, el plan corporal de los cefalocordados está dorsoventralmente invertido respecto a otros deuterostomados. El registro fósil más antiguo corresponde a Picaya gracilens, encontrado cerca del monte Pica en los esquistos Burgess, en Canadá. Es un fósil de no más de 5 centímetros de largo, data con 505 millones de años de antigüedad. Su aspecto externo nos recuerda al anfioxo viviente Branquiostoma. En el fósil podemos reconocer tres rasgos que los asocia con los cordados: la notocorda, las hendiduras faríngeas y los paquetes musculares ordenados metaméricamente. Los cefalocordados actuales se distribuyen ampliamente por las playas arenosas de todos los mares tropicales y templados. En particular, en los mares poco profundos del mar de China sostienen pesquerías locales. Se comen fritos. Aunque los adultos son buenos nadadores, se mantienen enterrados en el sedimento, dirigiendo su complejo bucal hacia el agua. El tegumento de los anfioxos es muy delgado y se compone de un epitelio monoestratificado ciliado y con glándulas mucíparas que generan una cubierta adicional externa de moco que protege al anfioxo de la abrasión. La notocorda de los anfioxos es muy larga y sobrepasa en longitud al sistema nervioso central. El nombre del subphylum recuerda el rasgo céfalo igual a cabeza y cordata igual a cordón. Comparado con los vertebrados, son de anatomía simple, al igual que otros procordados, son suspensívoros y utilizan su faringe como estructura filtradora. Se alimentan de fitoplancton y otros microorganismos. Las numerosas hendiduras que abren a la faringe permiten el flujo unidireccional del agua. Cada hendidura se soporta por un par de estructuras cartilaginosas, llamadas estigmas branquiales. En la base de la faringe encontramos al endostilo, que es una estructura en forma de canal que genera una gran cantidad de moco. En la parte superior de la faringe encontramos al pliegue epibranquial. En la parte anterior del organismo encontramos al complejo bucal, rasgo único del subphylum. Franquea la parte anterior de la faringe. Se conforma por los cirros bucales, el embudo oral, el órgano giratorio y el velo. Los cirros bucales previenen la entrada de grandes partículas al embudo oral. Funcionan como filtros mecánicos. El embudo oral es un vestíbulo anatómico previo a la entrada de la faringe. En la porción dorsal del embudo podemos localizar a la foseta de Hashek, una depresión rica en células secretoras de moco que se utiliza para colectar y pegar a las pequeñas partículas en suspensión. Por su posición y origen, se le hace homóloga a la adenohipófisis de los vertebrados. En la porción posterior del embudo oral se encuentra un pliegue de tegumento conocido como velo, que funciona como un esfínter primitivo que ordena y dirige las partículas procesadas hacia el inicio de la faringe. En la base del velo y ordenada en un círculo, encontramos a un conjunto de células ciliadas denominadas órgano giratorio. La acción conjunta de las células ciliadas genera un vórtice de agua que se dirige al interior de la faringe. Es pertinente mencionar que el agua filtrada a través de la faringe pasa por las hendiduras faríngeas hacia el atrio y finalmente sale del cuerpo por un atrioporo que se ubica hacia la parte posterior del anfioxo. Hablando del sistema digestivo,
se reconoce que algunas estructuras son homólogas de las presentes en los vertebrados. Por ejemplo, podemos decir que el endostilo del anfioxo colecta yodo al igual que la glándula tiroides de los vertebrados. En el intestino medio del anfioxo se presenta una evaginación llamada ciego hepático, que es irrigada por los mismos vasos que sustentan al hígado y al páncreas de los vertebrados. El ciego hepático secreta enzimas digestivas. La sangre del anfioxo es incolora, no tiene células sanguíneas ni pigmentos transportadores de oxígeno. Posee un sistema circulatorio cerrado que explicaremos de manera sucinta. Las venas pareadas cardinales anteriores y posteriores recogen la sangre del cuerpo y la llevan a un conducto común llamado conducto de Cuvier. El conducto de Cuvier se reúne en la parte media ventral de la vena hepática y juntos forman un seno venoso. La sangre ahí acumulada es dirigida hacia adelante por una arteria que pasa justo debajo de la faringe, que se le denomina aorta ventral. Debajo de cada estigma branquial, que es la parte esquelética que soporta a la faringe, la aorta ventral se ramifica en pequeños vasos que ascienden por los estigmas. En la base de cada par de estigmas, el vaso se engrosa para dar origen a un pequeño bulbo pulsátil que bombea la sangre hacia arriba. En la parte dorsal de cada estigma, el vaso se vuelve a ramificar para formar un ovillo filtrador denominado glomérulo renal. Por arriba de todos los estigmas, los vasos se reúnen para dar origen a dos vasos de mayor calibre, denominados aorta dorsal derecha y aorta dorsal izquierda. Por atrás de la faringe, ambas aortas dorsales se fusionan para dar a un solo vaso que llevará la sangre de regreso al cuerpo del anfioxo. El sistema excretor se compone de nefridios que abren hacia el atrio mediante un túbulo nefridial y abren también a la cavidad bucal por un orificio denominado apertura de Haschel. Es interesante observar que los nefridios del anfioxo son de origen mesodérmico, a diferencia de los observados en otros metazoarios que derivan de células ectodérmicas. Las unidades nefridiales aquí descritas son únicas del subfilum, pues no se presentan en los vertebrados o en urocordados. Los anfioxos son gonocóricos, al tener las gónadas masculinas y femeninas en individuos separados. Las gónadas se componen de 25 o más unidades ordenadas metaméricamente al interior del atrio. Se ubican cerca de la faringe. Las gónadas no tienen gonoductos. Cuando maduran, los óvulos o espermatozoides son liberados al atrio y salen por el atrioporo. La fecundación es externa y se observa poco después del descenso del sol. La fase larval es planctónica y dura de 75 a 200 días. Acusa una fuerte asimetría a la altura de la cabeza y la faringe. Durante este periodo, el organismo no tiene formado el atrio alrededor de la faringe. El sistema nervioso central se conforma de un tubo dorsal a la notocorda, que se ensancha en la porción anterior y forma una vesícula encefálica. Hacia atrás del tubo, en cada metámero, se emiten dos nervios dorsales mixtos que se dirigen a los paquetes musculares o miotomos, las vísceras y al tegumento. La vesícula encefálica posee dos nervios craneales con funciones sensoriales. Uno es olfatorio y el otro ocular. El piso de la vesícula
se ensancha hacia abajo para formar un surco de función glandular, similar a la neurohipófisis de los vertebrados.